Recientemente tuvimos en Cuba la visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Creo que es un tema muy importante analizar y quisiéramos tocarlo brevemente. ¿Qué crees, Aliaga, de la visita de la presidenta? Bueno, ante todo vamos a poner a la visita de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en contexto, ¿no? O sea, viene luego de un año de presidencia, es la primera visita que hace a Cuba, vino antecedida por el canciller, que es algo que debe tomarse en consideración, es algo poco común que el canciller del país visite antes, previamente, que el presidente o que la presidente. Y también es importante hablar de que en los últimos años el anterior presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, estuvo en Cuba como presidente y después como expresidente. En todas estas visitas que ha hecho Luis Ignacio y que hizo ahora Dilma Rousseff, visitó el puerto del Mariel, una inversión que hay ahí, lo que para muchos hace pensar de que es una visita con marcados tintes económicos. Tú sabes que hubo algo que a mí me llamó la atención en una de las pocas declaraciones que ella hizo, habló sobre el bloqueo. Y evidentemente toda esta inversión que se está haciendo en el Mariel no tiene absolutamente ningún tipo de sentido si no se abre el comercio con Estados Unidos. ¿Para qué hacer una gran base de contenedores si realmente ni el puerto de La Habana está completamente vacío? O sea, este puerto está hecho con miras a la apertura de un comercio intenso con los Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones Cuba-Estados Unidos están completamente estancadas. En este momento, uno de los temas que está frenando esta relación es el tema del preso Alan Gross. ¿Qué crees cuesta? ¿Qué crees que está? O sea, ¿cuál es la visión a futuro del gobierno brasileño en este tema de las inversiones en Cuba? Bueno, parto por decir que no me gustó el formato de la visita, pero a continuación digo que es una visita justamente con visión de Estado. Brasil está definiendo un juego global geopolítico y Cuba se convierte en una esfera de influencia más en ese juego global geopolítico. Recordemos un poco de que Brasil con Lula es que empieza a tener una política latinoamericana, porque hasta Lula la política brasileña es suramericana. De hecho, en la Cancillería la palabra latinoamericano, la Cancillería brasileña, no era muy fluida. Con Lula empieza esto. Se confunde un poco con el tema ideológico por sus simpatías de izquierda con los gobernantes cubanos, con los dirigentes cubanos, pero la ideología se va replegando hacia los intereses de Estado. Lo que pasa es que tanto Lula y ahora Dilma Rousseff con esta visita vienen a un país donde no hay visión de Estado, sino instinto de poder. Y entonces es ahí donde nosotros nos sentimos algo mal, porque ponen los derechos humanos a un lado. Sucede, sin embargo, de que parecía inevitable que en este juego geopolítico Dilma Rousseff hoy, Lula ayer, no coincidieran con el otro juego geopolítico de los Estados Unidos. Es decir, Cuba es la frontera geopolítica para dos intereses globales que se están moviendo. Yo creo pero que no es una apuesta un poco peligrosa, sencillamente apostar a un gobierno como el actual que tenemos en Cuba, con 53 años, donde no hay un relevo generacional, hacer una apuesta en este momento, Aliaga. Sí, mira, yo pienso que es una apuesta peligrosa, pero es una apuesta que ha hecho mucha gente. O sea, la apuesta que han hecho las hoteleras españolas, los inversores de Repsol, ¿cuánta gente no ha hecho esta apuesta? Ahora, lo cierto es, y me parece, siguiendo la línea de pensamiento de Cuesta, es que la visita de la señora Dilma Rousseff dejó desencantada a la sociedad cubana porque, número uno, no trató un tema importante para la realidad cubana, que es la violación de los derechos humanos por el gobierno. Fue grosera con respecto a la bloguera Giovanni Sánchez, fue grosera con respecto al pedido de intercambio con alguien de la delegación de la Comisión Cubana de Derechos Humanos. O sea, y digo grosera porque no admite otra palabra ese gobierno, y pienso que un gobierno democrático en Cuba tiene que medir bien las relaciones con ese tipo de países que no les importa la violación de derechos humanos en Cuba. ¿Crees que va a tener consecuencias en un futuro gobierno democrático este tipo de situación? Definitivamente va a tener consecuencias. Hay una carga muy acumulada en la sociedad cubana que parece que los inversores extranjeros y los
estadistas de otras naciones no están teniendo en cuenta a la hora de hacer o sus apuestas de riesgo o sus inversiones de riesgo, como Repsol ahora mismo en nuestro Mar del Norte, ¿no? Yo creo que sí va a tener consecuencias, pero el realismo político parece indicar, según la tendencia en el mundo, que al final, por necesidades económicas, pues ciertos sectores siempre van a estar interesados en perdonar aquello que se hizo con la dictadura. Y eso puede estar jugando, aunque me sumo absolutamente a los criterios de Julio. En el caso de Cuba creo que es una apuesta bastante arriesgada, porque Cuba es un mercado pequeño y realmente tenemos una amplia gama de inversores en Estados Unidos, incluso dentro de la propia comunidad cubano-americana, que pudieran asumir ese tipo de proyectos como el que se está haciendo en el Mariel y muchos otros más. A mí me parece bastante arriesgado por parte del gobierno brasileño poner todas esas cartas a favor del gobierno cubano y desechar totalmente a la sociedad civil cubana en un momento como el que estamos viviendo. Sí, es un momento arriesgado, ¿no? De todos modos, yo creo que el fallo de esta apuesta de Estado de Lula y de Dilma Rousseff radica en que no trabajan desde su liderazgo regional por crear lo que falta en América Latina, que es una comunidad de valores. A diferencia de la Unión Europea y de otros bloques, América Latina no es todavía una comunidad de valores. Y Brasil, por su tradición, por su cultura, digamos hasta incluso por su simpatía y habilidad política, podría encabezar esa lucha por esa comunidad de valores, y eso solo indicaba un gesto en Cuba hacia la comunidad prodemocrática, hacia este pedido de la Comisión Cubana, de Giovanni Sánchez y de otras tantas gente que pidió ser atendida. En mi caso, yo creo que políticamente no era lo más apropiado, porque hay cierto nivel de arrogancia en los nuevos estados emergentes, ¿no? Han salido al mundo global y ya se quieren comer al mundo global. Pero en todo caso, ese gesto era necesario, no se hizo y hace muy arriesgada esta apuesta al Estado hacia el futuro democrático. Sí, yo pienso que en esa línea el tema pasa también por la transparencia de las negociaciones que existen. O sea, no hay claridad qué es lo que está sucediendo. No hay claridad en cuánto es la inversión que hay en el Mariel. No hay claridad con respecto sobre todo al ciudadano cubano. No hay claridad de si se va a vender o no el Central 5 de septiembre en Rodas. No hay claridad en muchas cosas de esa visita y pienso que eso lastra. Si cuando la visita de Lula da Silva coincidió hace 2 años con la muerte de Zapata Tamayo y Lula da Silva expuso de que no, quién era ese hombre y lo comparó con los delincuentes de Brasil, evidentemente por tener un mal embajador. Yo pienso que ahora Dilma Rousseff sí venía más informada, viene en el momento que muere un preso político, y pasar por alto el tema ha sido muy lastimoso para la sociedad cubana. O sea, no abordarlo o abordarlo con eufemismo, como en el caso del tema de derechos humanos o el caso de la libertad de viajar de los individuos, que es algo que se le pedía explícitamente a Dilma. Bueno, yo creo que las cancillerías en nuestro país deben prestar más atención a lo que está pasando en la sociedad civil y prestar más atención a las posibles consecuencias que puede traer para el futuro tomar este tipo de actitud, porque evidentemente pisotear al pueblo, a los derechos que nosotros tenemos, o sencillamente hacer silencio ante situaciones extremas que están ocurriendo, pues no se olvidan de un día para otro. Justamente, Bueno, totalmente. gracias por el comentario.